informativo. Hola, buenas tardes, bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. Ruth del Salto, Carlos Figueroa, en este horario informativo junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un feliz jueves para todos, 2 de mayo del 2019. Estamos con la información internacional. Donald Trump ha aumentado la presión contra Maduro. En una entrevista con la cadena Fox News, el presidente de Estados Unidos ha advertido que muchas cosas pueden pasar en los próximos días en Venezuela. Trump dijo que la situación en la nación suramericana es terrible. Ha señalado que sobre la mesa hay opciones verdaderamente duras contra el régimen que incluso el mandatario en esta entrevista no quiso mencionar. Así es, las palabras de Donald Trump fueron divulgadas esta madrugada cuando Nicolás Maduro marchó junto a esta cúpula militar en un gesto por mostrarle al mundo la lealtad que le profesan los militares tras 2 días de protestas antichavistas. Maduro le dijo al ejército que debe defender a Venezuela de lo que ha llamado intentona golpista. Los ha llamado a combatir. La situación en Venezuela mantiene en vilo a la comunidad internacional. Mientras la crisis y la violencia recrudecen en la nación, los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino buscan presionar la salida del poder de Nicolás Maduro. Uno de los más certeros es el de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump sigue contemplando todas las opciones para poner fin a la crisis. Precisamente el mandatario aseguró en una entrevista que los próximos días serán cruciales para el futuro de Venezuela. Posibilidad de una detención del presidente interino Juan Guaidó, Trump volvió a advertir que es mejor que el régimen se abstenga de hacerlo. He visto a Guaidó en las calles donde se está asesinando gente. Es muy valiente. He visto todo y desde un punto constitucional está donde debe estar. Capaz que pudiéramos ir y ayudarle un poco. El mandatario estadounidense abrió así un nuevo capítulo en el contrapunteo que mantiene con Nicolás Maduro. Por eso el imperio invierte. Para dividir, para debilitar, para enfrentar entre hermanos, para decirle al mundo, arrancó una guerra civil en Venezuela. Hay que intervenir para debilitar la nación, para destruir nuestra patria. ¿Cuántos muertos habría si aquí arranca una guerra civil por la insensatez de los golpistas y traidores? El líder del régimen sorpresivamente apareció esta mañana en un acto con el personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde allí, acusó a Estados Unidos de estar detrás del supuesto golpe de Estado en su contra y aseguró que es hora de combatir para defender a la patria. Soldados de la patria, ha llegado la hora de combatir. Ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir, en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. Derrotando intentonas golpistas de traidores que se venden a los dólares de Washington. En Tarima también apareció el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y quien fue señalado por la Casa Blanca de haber negociado su apoyo a Juan Guaidó en la Operación Libertad. El militar desestimó esa versión. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera, ¿no? Es la manera de subestimar al hombre patriota, a la mujer patriota. Mientras Maduro y la cúpula militar intentan mostrarse firmes y sin quiebre, Trump sigue presionando por su salida. El republicano propuso este miércoles a Cuba una apertura si retira su apoyo al régimen venezolano. El mandatario estadounidense volvió a insistir en que, de lo contrario, Cuba se enfrentaría a un embargo más fuerte y sanciones de mayor nivel. El rumbo de Venezuela está en manos de Vladimir Padrino López, así lo aseguró en entrevista con NTN 24. Ernesto Padrino, él es primo del ministro de Defensa del régimen. Ernesto había publicado un video el martes pasado en el que aparecía junto a su familia pidiéndole al comandante de la Fuerza Armada Nacional ponerse del lado del pueblo. Hoy nuevamente lo llamó a dejar de respaldar al régimen de Nicolás Maduro. Esto dijo. Es insistente el llamado a Vladimir Padrino. A un sector de Venezuela y gobiernos extranjeros se unió su familia. En un video le pidieron unirse al lado correcto de la historia. NTN 24 habló con Ernesto Padrino, primo del ministro de Defensa. A este hombre, que dice haber crecido junto al hoy comandante de las Fuerzas Armadas, fue enfático en puntualizar el papel de Padrino López dentro del régimen. Mucha gente cree o piensa de que el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, que es mi primo, ¿verdad?, es el sustento de un gobierno usurpador. Y él no es el sustento, él es el pilar de este gobierno usurpador. Y eso es algo que mucha gente no entiende,
Porque la gente piensa de que las Fuerzas Armadas, la cual controla él en su totalidad, porque él es el que designa, el alto mando militar es el que designa los comandantes de los batallones, no es el usurpador que está en Miraflores. Y destacó el papel fundamental que este militar podría jugar para Venezuela. Porque él tiene en sus manos cambiar el rumbo del país. Agregó que es momento que todos los familiares de militares venezolanos alcen su voz ante la situación del país. Toda la familia Padrino que está en Venezuela, que por cierto están pasando hambre también, que están sufriendo porque no tienen luz, que están sufriendo porque no tienen agua, que están sufriendo porque el salario no les alcanza, también sienten lo mismo. Y me imagino que toda la familia de todas las... Por último, dijo respaldar la llamada Operación Libertad del presidente interino Juan Guaidó, pues según él, es la oportunidad para que Venezuela salga a flote. La represión de los últimos 2 días contra las manifestaciones en contra de Maduro en Venezuela dejan hasta el momento un saldo de 4 muertos, más de 100 heridos, 205 detenidos, entre ellos 15 adolescentes. Los fallecidos han recibido impactos de bala, testigos de los acontecimientos han responsabilizado a los colectivos paramilitares. Efectivos de la Guardia Nacional reprimieron a los ciudadanos, a los trabajadores de la prensa con perdigones y gases lacrimógenos en reiteradas ocasiones en Altamira y en la Florida, en Caracas. El presidente interino Juan Guaidó, que convocó las marchas como parte de la Operación Libertad, ha condenado la actuación de los uniformados. Me comprometo a hacer que la muerte en quirófano de Yurubit Rauseo, de solo 27 años, le pese a quienes decidieron disparar contra un pueblo que decidió ser libre. Esto tiene que parar y los asesinos tendrán que hacerse cargo de sus crímenes. Pondré mi vida en que así sea. La dictadura asesinó a un joven de 24 años que manifestaba su deseo de vivir en libertad. Sé que mi pésame a su familia no basta, pero sepa el usurpador que en cada paso que damos hacia la libertad está la fuerza de nuestros mártires reclamando justicia. Y con eso no se juega. 4 muertos entre el 30 de abril y el 1 de mayo de este 2019 en Venezuela. Vamos a revisar quiénes son los fallecidos durante las protestas. Samuel Méndez, de 24 años, perdió la vida el 30 de abril en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua, en el centro norte del país. La ONG Observatorio de Conflictos ha confirmado el deceso de Yuribeth Rauseo García, 27 años de edad, por un impacto de bala en la cabeza, mientras participaba en una manifestación en la Plaza Altamira en Caracas este miércoles 1 de mayo. Joyfre Hernández Vázquez, 14 años, murió producto de una herida de bala cuando se encontraba protestando en Altamira, en el este de Caracas. Fue atendido de emergencia en la clínica El Ávila, ubicada en ese mismo sector de la capital venezolana, pero lamentablemente falleció horas después de ingresar en el centro médico. Josner Graterol, de 16 años, fue herido de bala el 30 de abril durante las manifestaciones registradas en la ciudad de La Victoria, en el estado de Aragua, ubicado en el centro norte de Venezuela. Falleció hoy en el hospital al que fue trasladado. Son conmovedores los testimonios de las familias venezolanas que nuevamente pierden a un ser querido, producto de la represión del régimen de Nicolás Maduro. NTN 24 ha hablado con los familiares de Joyfre Hernández Vázquez. Lo mencionábamos, tiene 14 años y murió producto de una herida de bala. Él se encontraba protestando en Altamira, en el este de la capital venezolana. ¿Qué le vamos a pedir? Si las autoridades son las vamos a hablar claro, son las responsables. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Y cuáles autoridades? ¿Cuáles las autoridades? Porque dispararon fue de la Carlota, no dispararon de otro lado, dispararon fue de la Carlota. ¿Cuántos como él han muerto por culpa del gobierno? ¿Cuántos? Y ellos se lavan las manos. Porque eso es un bueno, gobierno, es de gobierno. Yo estaba parado en el lugar Altamira arriba cuando se escucharon los disparos. Y a los 5 minutos pasó él. Bueno, menos de 5 minutos, como los dos, pasaron los paramédicos llevándolo. ¿Usted tiene hijos? No, lamentablemente ese era mi hijo. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, ha denunciado que su casa en Caracas fue allanada por agentes de inteligencia del régimen de Nicolás Maduro. Tintori asegura que le fueron robadas pertenencias de esa residencia. NTN 24 ha estado en el lugar de la noticia. Oliver Fernández ingresó a la residencia López Tintori. Oliver, buenas tardes, adelante.
Amigos de NTN 24 y Noticias RCN, hasta ahora nos encontramos dentro de la vivienda del líder opositor venezolano Leopoldo López, luego del allanamiento que se registró la noche del 30 de abril. Vamos a mostrarle un poco cómo ha quedado la casa, luego de que presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, ingresaran a la vivienda por una casa que queda al lado, es decir, por sus vecinos. Así quedaron los libros en el piso, también los muebles, sin los cojines. Las bibliotecas fueron prácticamente derribadas. Aquí, como ustedes pueden ver, también libros en el piso. Esta es la situación que se registró en la noche del 30 de abril. Omar Mora Tosta, quien es uno de los abogados, ha dicho que nunca se informó a la familia sobre este allanamiento, por lo que es considerado completamente ilegal. Además, rompieron una puerta que está por la parte de atrás de la casa. Es la información que nosotros podemos aportar hasta ahora desde acá, desde la casa del líder opositor Leopoldo López, y con ella retornamos a nuestro Centro Internacional de Noticias, quien reportó para ustedes, Oliver Fernández. Oliver, gracias por tu reporte desde la casa de Leopoldo López. El gobierno de España ha informado que López se encuentra como huésped en la residencia de la Embajada del país europeo en Caracas. El ministro español de Exteriores, Josep Borrell, argumentó que López no tiene el estatus de asilado político hasta que se aclaren los pasos a seguir. Precisó que el líder venezolano no ha formulado ninguna demanda de asilo que tendría que ser gestionada desde territorio español de acuerdo con la legislación española. El gobierno de Rusia rechazó las afirmaciones de altos funcionarios de Estados Unidos sobre los supuestos planes de Nicolás Maduro de abandonar el país el martes pasado durante la Operación Libertad que encabezó el presidente interino Juan Guaidó. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, calificó como una mentira los comentarios de los funcionarios de la administración Trump. El ministro de Asuntos Exteriores ruso se refirió a las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, quien aseguró que Maduro se disponía a huir de Venezuela con destino a Cuba. El alto diplomático ruso señaló que Moscú y Washington acordaron mantener contactos sobre asuntos de Venezuela, pero que las posiciones de ambos países son incompatibles. Y justamente el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se van a reunir en Finlandia para abordar la crisis en Venezuela. El secretario de Estado norteamericano no va a conversar con su par ruso al margen de la reunión del Consejo Ártico, que comienza el próximo lunes en la ciudad de Rovaniemi. Ambos países tienen posiciones opuestas sobre la crisis en territorio venezolano. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos se reúne hoy para debatir sobre el papel de los actores externos en Venezuela. En este encuentro, expertos aseguran que países como Rusia, China y Cuba han sostenido cooperación militar y de inteligencia con Venezuela por más de 15 años. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Emiliana Molina. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hoy desde la Organización de Estados Americanos algunos expertos aseguran que una de las pruebas más contundentes de la desestabilización que está causando actualmente Venezuela en ese país y en el hemisferio occidental es el traslado del conflicto interno de Colombia con las Fuerzas Armadas Revolucionarias y también con el ELN. De hecho, aseguran que la estrecha relación privilegiada con Irán ha intensificado tras la ruptura del acuerdo entre Estados Unidos e Irán y que fue firmado también con otros países en materia de desarrollo nuclear. Todo esto, según el embajador de Venezuela por el gobierno interino de Juan Guaidó, Gustavo Tarre. Conocemos también de la existencia de centros de entrenamiento y de suministro de identidad a terroristas de Hezbollah, del Estado Islámico, conocido por las siglas inglesas ISIS, que han hecho de Venezuela un centro importante del terrorismo mundial. Todo esto significa no solamente una perturbación muy grave de la vida de nuestro país, sino que significa para el continente una amenaza. El interés que tienen Rusia, Cuba, Irán en Venezuela no se limita a las fronteras venezolanas, es poner pie en el continente americano, en el hemisferio occidental. En la quinta reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores en 1959, en Santiago de Chile, el canciller cubano Raúl Roa, del recién instalado gobierno de Fidel Castro, argumentó que
abro comillas, la causa principal de la inestabilidad de la región del Caribe es la represión de las dictaduras. Y para aliviar la tensión existente es necesario aplicar una vigorosa acción multilateral para asegurar la vigencia de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Frente a quienes consideraban que una vigorosa acción multilateral es intervencionismo, el entonces canciller cubano, muy avanzado frente a nuestros tiempos, de manera llamativa afirmó, abro comillas, el principio de no intervención fue diseñado para proteger estados democráticos y legítimos, no para proteger dictaduras. No obstante esta variedad, el triángulo estratégico más importante es el que se ha construido entre Venezuela, Cuba y Nicaragua, siendo Venezuela el país que más importancia práctica ha adquirido para estos intereses, pues se ha convertido a la vez en un aliado geopolítico de Moscú, en un comprador destacado de su importante industria armamentística y claramente en un país al que Moscú brinda su respaldo y su apoyo ante posibles amenazas. El embajador de Colombia en su discurso también reiteró que para lograr restaurar la democracia en Venezuela y también apoyar los derechos humanos en ese país y en la región, es importante aplicar una vigorosa acción multilateral, hechos que también respaldaron algunos de los otros embajadores. Y cabe resaltar que algunas islas del Caribe no estaban presentes en esta sesión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy, pues no reconocen a Gustavo Tarre como el embajador de Venezuela. Entre estas islas, Suriname, también Trinidad y Tobago y Santa Lucía. Esta es toda la información desde la OEA. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por tu reporte desde la capital estadounidense. Otro llamado al régimen venezolano. La Sociedad Interamericana de Prensa ha exigido que se respete el derecho de los venezolanos a estar informados. En un comunicado, la CIP se sumó a las denuncias de censura y represión contra medios de comunicación y sus trabajadores. Además del bloqueo que se implementó en redes sociales, la presidenta de la organización ha responsabilizado al régimen de Maduro por las consecuencias de la agresión contra periodistas, medios y ciudadanos que ejerzan su derecho a manifestarse. El miércoles, en medio de la represión por parte de colectivos chavistas y la policía venezolana, al menos 12 comunicadores sufrieron lesiones. Un periodista de la cadena BPI resultó gravemente herido. Consternación en Texas. La patrulla fronteriza ha informado sobre el deceso de un menor de edad que estaba bajo su custodia. Se trata de un niño guatemalteco de 16 años del que se desconoce su identidad. Falleció el martes pasado tras varios días hospitalizado. El adolescente fue detenido luego de ingresar a territorio estadounidense de manera irregular el 20 de abril sin compañía de un adulto. El joven fue trasladado desde el centro de acogida porque presentaba fiebre, escalofríos y dolor de cabeza. Este es el tercer caso en el que un menor de edad muere estando bajo la custodia de las autoridades fronterizas en menos de 6 meses. Hoy en Miami ha sido presentada la primera demanda contra una de las empresas de cruceros que estaría operando en un terreno en Cuba que fue expropiado durante la Revolución de 1959. A partir de hoy, ciudadanos estadounidenses de origen cubano a quienes les fueron confiscados sus bienes en la isla podrán demandar a las compañías multinacionales que operan en esos espacios. Paola Serna tiene el reporte desde Miami. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, con esta implementación del tercer capítulo de la ley Helms-Burton, el día de hoy en la Corte Federal de aquí de Miami se realizó la demanda, esas dos primeras demandas en contra de la compañía de cruceros Carnival. Básicamente los dueños del puerto de La Habana y el puerto de Santiago, o por lo menos quienes dicen ser los dueños o que sus familiares fueron dueños de estas propiedades, llegaron el día de hoy para dar un testimonio sobre lo que aspiran y lo que han sido estos años de espera para tratar de conseguir algún tipo de retribución por parte de estas empresas que han sacado provecho de estas propiedades. Recordemos que Carnival en el año 2016 comenzó a realizar estos viajes desde Estados Unidos hacia la isla de Cuba. Esto dijeron el día de hoy tanto los abogados como los demandantes. Nosotros presentamos dos demandas, cada uno por su propia parte, contra la empresa Carnival Cruise Lines. La demanda es bajo la ley
Helms-Burton, conocida como Helms-Burton, en realidad la ley se llama la Ley de Libertad. Y esa ley norteamericana le da el derecho a nuestro cliente de presentar una demanda con cualquier persona que ha usado la propiedad de ellos y de su familia que fue confiscada por el gobierno cubano. Desde el año 1996, cualquier persona, cualquier empresa que ha usado esa propiedad tiene el riesgo de asumir responsabilidad civil. Pero lo que pasó hoy es que en el día de hoy el gobierno de Estados Unidos por la primera vez le dio el derecho a esas personas, a esas familias, de presentar una demanda en una corte de los Estados Unidos para llevar a cabo los derechos que ellos tienen bajo la ley. El derecho que tienen nuestros clientes en cada demanda es recuperar daños. ¿Es una indemnización? Sí, indemnización, perdóname. Indemnización es un monto de dinero, compensación. ¿Por cuánto? Bueno, eso depende. Ellos tienen el derecho bajo los estatutos de lo que se llama el fair market value, el valor del mercado triplicado. La compañía de cruceros ha estado usando los puertos de La Habana y sus estructuras por varios años, sin ningún tipo de consecuencias. En su contra, Carnival ha sido la primera compañía de cruceros en llegar a La Habana a usar nuestros muelles. Desde hace 10 años los usan y ahora son propiedad de Carnival. Ellos sabían muy bien la procedencia, no era un secreto para ellos o para nadie más. La compañía también sabía del título 3 de la ley desde 1996. Ahora traemos la demanda a la Corte Federal de Miami y vamos a pedir justicia. Las autoridades estadounidenses han dicho que alrededor de 5.900 casos de demandas como estas se encuentran certificados. Esto ascendería a más de 8.500 millones de dólares. Algunas de las compañías que pudieran ser demandadas incluyen las compañías aéreas Air France y Lufthansa, también cadenas hoteleras como Meliá. Por su parte, la compañía de cruceros Carnival tiene 20 días para dar respuesta a la demanda que se realizó el día de hoy. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. El Congreso del Estado de la Florida aprobó un polémico proyecto de ley que permitiría a los maestros ir armados a las escuelas. Se trata de una iniciativa propuesta por un grupo de legisladores republicanos luego de la masacre de Parkland en el 2018. Los opositores argumentan que la medida deja a los docentes como agentes del orden. Ahora solo resta que este texto sea enviado al gobernador, el republicano Ron DeSantis, para su promulgación. Esta medida contempla que los docentes, además, acepten voluntariamente armarse y reciban el entrenamiento adecuado. Otro candidato suma su nombre a la competencia por la nominación demócrata a la presidencia. El senador por Colorado, Michael Bennet, ha anunciado este jueves la decisión de presentarse en la carrera por la Casa Blanca. Bennet cumple su segundo mandato en el Senado, es reconocido por su lucha por mejorar el sistema educativo estadounidense. El legislador se enfila así a la lista de más de 20 aspirantes a llevarse la nominación. Se avecina un cambio en la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Donald Trump ha nominado a Philip Goldberg como embajador estadounidense en la nación suramericana. Goldberg fue representante diplomático de la Unión Americana en Bolivia y en 2008 fue expulsado por Evo Morales bajo la acusación de supuestamente conspirar en contra de su gobierno. De recibir la confirmación por parte del Congreso, Goldberg se convertiría en el sucesor del actual embajador Kevin Whitaker. La Organización de las Naciones Unidas activa una nueva voz de alarma por el escalamiento de los actos de odio con tintes raciales y religiosos. El llamado surge en medio de una cumbre de la ONU tras los últimos ataques contra sinagogas, iglesias y mezquitas alrededor del mundo. Alejandro Rincón desde Nueva York tiene el reporte. Alejandro. Hola, buenas tardes. Los últimos ataques cometidos con armas de fuego que han afectado a todo tipo de lugares de culto, iglesias católicas, sinagogas y mezquitas, han llevado a la Organización de Naciones Unidas a convenir una conferencia, un panel de expertos con el objetivo de proponer a la comunidad internacional estrategias que deben implementarse con el objetivo de contener los argumentos o los que son considerados los pilares o causas de raíz de este tipo de incidentes. En particular,
particular le preocupa al organismo internacional, de acuerdo con lo que ha surgido de esta conferencia de 3 días, que están fortaleciéndose a nivel global cada vez más las ideologías ultranacionalistas y las retóricas que promueven el odio y la xenofobia. Es fácil acusar a los líderes de la extrema derecha, pero ¿cuál es la parte en todo esto? Es necesario hacer mucho más en levantar la voz. Debe haber una mejor movilización. Pero en algunas ocasiones esto puede presentarse como un cierto oportunismo político. Es un asunto que necesita ser advertido, particularmente, ya lo he dicho, en Europa el día de hoy. Son signos que estamos enfrentando, así que es importante enfrentar este discurso cínico político. El mensaje entregado por la Organización de Naciones Unidas contrasta con posturas como las que, por ejemplo, ha defendido el actual gobierno de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump en repetidas ocasiones ha sido criticado por no denunciar el surgimiento de grupos de nacionalismo extremo. Adicionalmente, se ha cuestionado su postura o sus ataques o retóricas de odio contra ciertos segmentos de la población. Sin embargo, hoy la Unión Americana celebra el Día Nacional de la Oración, en la que precisamente envió un mensaje completamente contrario a lo que ha sido su postura sobre el tema hasta el momento. Nosotros lucharemos con toda nuestra fuerza y haremos todo lo que tengamos en nuestra mano para derrotar el antisemitismo, para acabar los ataques en contra de la comunidad judía y conquistar todas las formas de persecución e intolerancia y también de odio. En mi administración hemos defendido la libertad religiosa con mucha fuerza. Durante un largo periodo de tiempo no había sido así, pero ahora queremos la libertad religiosa. Los mensajes entregados por la Casa Blanca y por la ONU coinciden con este jueves 2 de mayo, cuando aquí en los Estados Unidos se celebra el Día de Homenaje a las Víctimas del Holocausto Nazi, una fecha dedicada desde 1979 por el Congreso de los Estados Unidos para recordar el exterminio de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, una tragedia que se busca no vuelva a tener lugar nunca más en la historia. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Por segundo día, Julian Assange es noticia. El miércoles fue condenado a más de 11 meses de prisión por violar las condiciones de su libertad condicional. Hoy el fundador de Wikileaks, detenido en Reino Unido, denegó formalmente ante un tribunal de Londres su consentimiento a la petición de extradición de Estados Unidos. La Unión Americana reclama a este periodista por las filtraciones hechas por su portal. En su declaración, Assange ha dicho que no deseaba entregarse para ser extraditado a territorio estadounidense y negó que cometiera algún delito en el ejercicio de su profesión. A pesar de lo que escuchó del fiscal en el tribunal hoy, este caso no se trata de piratería informática. Este caso se trata de un periodista y un editor que tuvo conversaciones con una fuente sobre el acceso a material. Animó a esa fuente a proporcionar material y habló con esa fuente sobre cómo proteger su identidad. Se trata de una actividad protegida en la que los periodistas participan todo el tiempo. Y cualquier enjuiciamiento y extradición del señor Assange por haberlo hecho o supuestamente haberlo hecho provocará un escalofrío masivo en el periodismo de investigación de todo el mundo. Hay alerta en la India por el paso de un peligroso ciclón. Al menos 800.000 personas en zonas del este del país han abandonado sus viviendas por la cercanía de este fenómeno. El ciclón denominado Fani, calificado de extremadamente severo, tocaría tierra este viernes. Se desplaza dejando vientos de hasta 200 kilómetros por hora. La Iglesia Católica de Sri Lanka ha suspendido las misas del domingo próximo. Esta medida se conoce tras la serie de atentados contra centros religiosos, hoteles de lujo el pasado 21 de abril. Los ataques han dejado 253 muertos y más de 500 heridos. Se trata de una segunda semana que son suspendidos los servicios religiosos del domingo como medida preventiva. Dramático rescate en China. Un equipo de bomberos logró salvar la vida de una niña de 4 años que había caído a un pozo profundo en la provincia oriental de Jiangsu. La pequeña cayó accidentalmente a este hoyo tras un momento de descuido de su hermana mayor. Fue examinada por un grupo de médicos quienes determinaron que afortunadamente no sufrió ninguna lesión. 500 años sin Leonardo da Vinci. El mundo conmemora hoy el aniversario de su fallecimiento, el fallecimiento del artista del Renacimiento. La ciudad francesa de Amboise es el escenario central de los homenajes a los que asisten los presidentes de Francia, también de Italia.
En esta población, Da Vinci vivió los últimos 3 años de su vida como invitado del rey Francisco I. El presidente Emmanuel Macron y su homólogo de Italia, Sergio Mattarella, realizaron una visita conjunta a la tumba del artista. La celebración ocurre después de meses de crecientes tensiones diplomáticas entre París y Roma, precisamente por el apoyo expresado por el mandatario italiano a las protestas semanales de los llamados chalecos amarillos en Francia. La princesa Charlotte del Reino Unido celebra su 4º cumpleaños. Sus padres, el príncipe William y su esposa Kate, compartieron estas imágenes de la princesa que fue fotografiada en los jardines del Palacio de Kensington. Las instantáneas de la 4ª en la línea de sucesión al trono fueron tomadas por Kate, quien regularmente publica fotos de la familia para celebrar los cumpleaños de sus hijos. Sintonía con el canal de las Américas, NTN24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24, en la web ntn24.com. Feliz tarde.